Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa en el curso de electromagnetismo, primavera 2020. Seguimos hablando acerca del tema de potencial eléctrico. Ahora los videos van a ser un poquito más cortos, con la idea de que cada video contenga solamente la solución de un ejercicio. Y en este caso, de lo que se trata es de determinar cuál es el potencial que produce una distribución de carga Q distribuida en todo el interior de esta esfera que tiene un cierto radio que vamos a llamar R mayúscula. En este ejercicio vamos a utilizar algunas cosas que ya tratamos previamente, específicamente la ley de Gauss. Lo que vamos a hacer es primero, mediante la ley de Gauss, determinar la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto del espacio y después, utilizando la definición del potencial eléctrico, vamos a determinar cuánto vale esta función en cualquier punto del espacio también. Entonces, el primer paso consiste en aprovechar la simetría que tiene el problema, lo cual en este caso significa que las líneas de campo que esta distribución de carga va a producir tienen que ser forzosamente líneas rectas que parten del origen, suponiendo que la carga Q es positiva. De otra manera, si la carga Q es negativa, entonces las líneas irían hacia el centro de la esfera. Voy a comenzar por determinar lo que vale el campo eléctrico en algún punto P que se encuentra en el interior de esta distribución. Como ya mencionaba, para eso vamos a utilizar la ley de Gauss y para este problema la única opción que resulta útil para aplicar la ley de Gauss consiste en fijarse en una esfera que tenga precisamente un radio igual a la distancia del centro de la esfera al punto P, donde nos interesa calcular el valor de la magnitud del campo eléctrico. Entonces, si llamo S a esta esfera, lo que vamos a tener, de acuerdo con la ley de Gauss, es que si determinamos el flujo a través de esta superficie, el flujo del campo eléctrico, esto por definición, recordemos, es la integral de superficie de E.n de A, y por la forma como se han escogido las cosas, en todos los puntos de esta esfera, el campo eléctrico y el vector unitario normal n son vectores colineales, por lo que el producto punto que aparece en esta integral equivale a la magnitud del campo eléctrico solamente. Y por la simetría del problema, insisto, en todos los puntos de la superficie S, la magnitud de E va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, esta integral se puede calcular de esta otra forma y la integral que queda aquí indicada representa precisamente el área de la esfera S, que como bien sabemos tiene un valor de 4pi r cuadrada. Por otro lado, precisamente de acuerdo con la ley de Gauss, el flujo tiene que ser igual a 1 entre epsilon 0 por la carga encerrada en esa superficie, y esa carga encerrada se puede calcular mediante la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen. En este caso, el cálculo se ve simplificado por el hecho de que la densidad de carga se supone que es constante, así es de que lo único que tenemos que calcular sería la integral de dB, que nos da como resultado el volumen de la esfera encerrada por la superficie S. Y ese volumen, como sabemos muy bien de geometría elemental, es 4/3 de pi por r al cubo. De aquí entonces se deduce que la magnitud del campo eléctrico en el punto P, precisamente, tiene que tener el valor 4pi rho r cúbica sobre 3 epsilon 0 dividido entre 4pi r cuadrada. Y después de hacer algunas simplificaciones muy sencillas, esto queda como el producto de ρ por r entre 3 epsilon 0. Este resultado, recalco, es válido exclusivamente para valores de r entre 0 y el radio
mismo de la esfera. Guardamos esto para el cálculo posterior y ahora hacemos algo enteramente similar, pero considerando puntos del exterior de la esfera. De hecho, el resultado que vamos a obtener no debe de ser nada sorprendente. Si de nuevo pensamos en esta esfera cargada uniformemente en su interior, lo que tenemos otra vez, aquí aparece el radio R, pero ahora lo que quiero es determinar el valor del campo eléctrico en un punto P que se encuentre en el exterior de la esfera. Otra vez tenemos exactamente la misma distribución de carga. Nuevamente las líneas de campo son rectas radiales que parten del centro de la esfera. Y otra vez la única superficie que nos resulta útil para calcular el valor del campo en el punto P es una esfera que tenga como centro el mismo centro de la esfera cargada que aquí he dibujado previamente. Haciendo básicamente los mismos pasos que en el cálculo anterior, lo que tenemos es que el flujo a través de esta superficie, nuevamente le llamo S, pues sería otra vez por definición la integral de punto n de A calculado sobre la superficie S. Esto otra vez se reduce al producto de E por dA y nuevamente esto es igual a la magnitud del campo eléctrico en el punto P por la integral de dA. Recuerden, en el punto P y en todos los puntos de esta superficie por simetría el campo E tiene la misma intensidad y de acuerdo con eso, al hacer esta integral el valor de E se puede extraer y el área de esta esfera nuevamente es 4pi r cuadrada. Vean que hasta este punto la expresión que obtenemos es exactamente la misma que habíamos hallado en la parte anterior. La diferencia viene de que ahora esto tiene que ser igual, de acuerdo con la ley de Gauss, a 1 entre epsilon 0 por la integral de ρ de b, es decir, la carga encerrada. Pero aquí la carga encerrada solamente es la carga que se encuentra hasta el radio R mayúscula, es decir, lo que vamos a tener es 1 sobre epsilon 0 por ρ y el volumen de la parte cargada es 4/3 de pi por R mayúscula al cubo. Si de aquí, de la igualdad entre estas dos expresiones, despejamos el valor de la intensidad del campo eléctrico, lo que ahora tenemos, como ustedes pueden ver, es que al cancelar un factor de 4pi, lo que uno halla es el producto de ρ por r cúbica sobre 3 epsilon 0 r cuadrada. Esta expresión nos da la intensidad del campo eléctrico para r's mayores o iguales que r mayúscula. Entonces, en resumen, lo que tenemos en todo esto es que el campo eléctrico tiene una magnitud que está dada por, dependiendo del caso, ρ por r entre 3 epsilon 0 para r's minúsculas entre 0 y r mayúscula y por ρ r cúbica sobre 3 epsilon 0 r cuadrada para r's mayores o iguales que r mayúscula. Aquí podemos notar que cuando la r minúscula y la r mayúscula coinciden, cualquiera de estas dos expresiones da exactamente el mismo resultado. Si en la fórmula de arriba sustituimos el valor de r mayúscula o en la fórmula de abajo la r minúscula es igual a r mayúscula, podemos ver que las dos expresiones dan exactamente la misma expresión algebraica. Entonces, ahora, una vez que hemos determinado el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, podemos regresar a la definición del potencial o, más precisamente, a la definición de la diferencia de potencial. Es decir, lo que ya sabemos es que si tenemos dos puntos del espacio, A y B, entonces la diferencia de potencial entre esos dos puntos es lo mismo que menos la integral de E punto ds minúscula calculado a lo largo de la curva que va de A hacia B.
como ya recalqué anteriormente, exactamente cuál curva sigamos para ir de A a B no es importante, y esa libertad precisamente la podemos aprovechar para escoger esta curva como más nos convenga. En el caso que aquí estamos tratando, si nuevamente regresamos a la esfera original, vamos a suponer que en este ejemplo el potencial en el centro de la esfera lo escogemos como 0, simplemente por definición. Esto siempre es posible. Hay que recordar que lo único que está definido en forma precisa, en general, es la diferencia de potencial. Y en la mayoría de los casos uno trata de escoger la referencia del potencial tomando que éste valga 0 en el infinito. Ahora, para hacer las cosas un poquito diferentes, vamos a suponer que el potencial lo escogemos de tal forma que valga 0 en el centro de la esfera. Y ahora lo que queremos hacer es determinar cuánto vale el potencial en cualquier punto, por ejemplo, un punto P, para comenzar dentro de esta esfera. Entonces, una curva conveniente que une estos dos puntos sería una línea recta que vamos a recorrer, por ejemplo, del centro hacia el punto P. Entonces se parece a lo que teníamos en el dibujo anterior. De acuerdo entonces con la definición, el potencial en el punto final, que en este caso es P, menos el potencial en el punto inicial, que en este caso es el centro de la esfera, voy a llamarle C al centro de la esfera. Espero que no se confunda con la C que utilicé anteriormente para representar la curva a lo largo de la cual vamos de A a B. Supongo que no habrá mayor problema con eso. Entonces, esta diferencia, decía, de acuerdo con la definición que tenemos arriba, es lo mismo que menos la integral de E.ds. Pero aquí precisamente lo que ayuda a hacer esta última integral de una manera muy sencilla es que a lo largo de la curva que va de C a P, el campo eléctrico y el vector de S, que representa un desplazamiento infinitesimal en la dirección tangente a la curva, esos dos vectores son vectores colineales y por lo tanto este producto se convierte simplemente en un producto de las dos magnitudes. Es decir, la integral nos queda como menos la integral de E por ds, y lo que podemos hacer es tomar en cuenta que en este ejemplo, por convención, estamos escogiendo el potencial en el centro como 0. Así es de que directamente del cálculo de esta última integral vamos a poder obtener el valor del potencial en el punto P. En este ejemplo, durante el recorrido de C a P, vamos a estar todo el tiempo en el interior de la esfera. Así es de que la magnitud del campo eléctrico está dada por la primera expresión que habíamos obtenido anteriormente, de tal forma que esto se puede expresar como menos la integral de ρ por r sobre 3 epsilon 0, que es la magnitud de E, de acuerdo a lo que obtuvimos antes. Y este desplazamiento de S lo podemos sustituir por dr, es decir, la distancia que recorremos al movernos de C a P precisamente corresponde a un incremento en la distancia radial. Así es de que la integral que estaba aquí indicada en términos de el diferencial de S, pues equivale a esta integral, en donde ahora podemos especificar cuáles son las variables que nos indican los límites de integración. Es decir, si este punto P se encuentra a una cierta distancia, pues vamos a llamarle R', simplemente para no llegar a confusiones en que un mismo símbolo represente diversas cosas. Entonces aquí le llamo R' al límite de la integral, de tal forma que esto se convierte en menos ρ sobre 3 epsilon 0. Las constantes las podemos sacar de la integral como de costumbre.
R de R nos lleva a una primitiva que es R cuadrada sobre 2, que habría que evaluar entre 0 y R'. Y finalmente esto se reduce a menos ρ sobre 3 epsilon 0 por R' al cuadrado sobre 2, lo cual equivale claramente a menos ρ por R' al cuadrado sobre 6 epsilon 0. Algo que conviene aquí recalcar es el hecho de que el potencial en el punto P resultó algo negativo. Como dije en un principio, aquí estamos suponiendo que la carga que hay en la esfera es positiva. Esa fue la razón por la que las líneas de campo emergen del centro de la esfera. Y si imaginamos una carga que se desplazara desde el centro al punto P, lo que vamos a tener es que esta diferencia de potencial que aquí aparece va a tener este valor negativo. Es decir, el potencial en el punto P es menor que 0 o es menor que el valor del potencial en el centro. ¿Cómo se puede asociar este resultado con cosas que conocemos de la mecánica elemental? Bueno, simplemente piensen en el caso en que levantamos un ladrillo del suelo contra la fuerza gravitacional. Mientras más lo levantemos, más energía potencial gravitacional vamos a estar acumulando. Aquí en este caso, si pusiéramos una carga de prueba en el centro de la esfera, esa carga simplemente, como está siendo empujada de acuerdo con la dirección del campo, pues de una manera natural, al soltarla, se movería del punto C al punto P. Es decir, si nosotros fuéramos en dirección contraria, es decir, de P a C, si imaginamos una carga de prueba positiva, habría una fuerza repulsiva y entonces nos costaría trabajo ir de P a C, lo cual significa que en C el potencial es más grande que en P. La energía potencial almacenada al ir de P a C es más grande en C, pero como en C el potencial se está escogiendo por convención que sea 0, pues entonces el potencial en P tiene que ser algo negativo, y eso entonces nos permite entender por qué es que aparece este signo menos en el cálculo anterior. Todo esto es aplicable, decía, para puntos en el interior de la esfera, es decir, aquí se tiene la condición de que R' sea menor o igual que R. ¿Qué pasa ahora si estamos pensando en algún punto que se encuentre en el exterior? Bueno, hago de nuevo un dibujo similar a los que ya teníamos. Entonces, de nuevo piensen que aquí tenemos esta esfera cargada uniformemente. Y ahora lo que me interesa es determinar el potencial en un punto P en el exterior. De nuevo voy a llamarle R' a la distancia que hay del centro al punto P. Y en este caso R' va a ser mayor que R. Prácticamente lo mismo que se dijo en la parte anterior, que aquí tenemos a la vista, se puede aplicar de nuevo, es decir, el potencial en el punto P menos el potencial en el centro, pensando que vamos del centro al punto P a lo largo de una línea recta radial. Esto sería igual a menos la integral de E.ds minúscula, por definición. Y esto entonces es igual a menos la integral de E por ds, ya como magnitudes, porque los dos vectores son colineales. La E en este caso, noten, no se puede sacar de la integral porque la magnitud del campo eléctrico no es la misma en todo el recorrido. Precisamente ya vimos anteriormente que el campo eléctrico varía de un punto a otro. Precisamente depende de R, ya sea linealmente en la fórmula de arriba o como 1 entre R cuadrada en la fórmula de abajo. Lo que necesitamos hacer para calcular esta última integral es dividir la integración en dos partes. Es decir, si esto para comenzar lo escribimos como menos la integral de E por dr, tomando en cuenta de nuevo que la distancia que estamos recorriendo
significa un aumento en la distancia radial, la integral tendría que ir de 0 a r', exactamente como en el ejemplo anterior, solo que lo que necesitamos hacer es dividir esta integral en dos partes. Primero integramos de 0 hasta la superficie de la esfera, e por dr, y a eso le agregamos la integral de r a r' de e por dr, y esto es necesario porque precisamente en cada uno de estos intervalos tenemos una expresión distinta para el campo eléctrico. Sustituyendo lo que obtuvimos antes mediante la ley de Gauss, lo que vamos a tener en la primera integral es menos la integral de 0 a r mayúscula de la e, que es ρr sobre 3 epsilon 0 por dr, y a eso hay que agregarle, aunque hay aquí un signo menos, la integral de la superficie de la esfera al punto P de rr', de la e, que ahora es ρr cúbica sobre 3 epsilon 0 r minúscula al cuadrado, tal como obtuvimos antes, por dr. El cálculo de estas integrales es bastante simple. En el primer caso lo que tenemos es menos ρ sobre 3 epsilon 0. Una primitiva de nuevo es r cuadrada sobre 2, que al evaluar entre los límites nos lleva a r mayúscula al cuadrado sobre 2, mientras que la segunda integral tiene un ρr cúbica sobre 3 epsilon 0 como un factor constante que se puede sacar de la integral, y la integral de dr sobre r cuadrada nos da un menos 1 sobre r, que entonces nos lleva a una expresión como esta, que hay que evaluar entre r y r'. Continuando con lo que está allí indicado, tenemos entonces aquí 6 epsilon 0 r cuadrada más ρr cúbica sobre 3 epsilon 0, que multiplica a 1 entre r' menos 1 sobre r, y aunque el resultado ya es el correcto, aquí recuerden el potencial en el centro por convención lo estamos tomando como 0. Lo que aquí hemos hallado es ya directamente el potencial en el punto P, pero hay algunas pequeñas reducciones que podemos hacer. El término de en medio se puede dejar como algo separado, ρr cúbica sobre 3 epsilon 0 r', mientras que el primero, que era ρr cuadrada sobre 6 epsilon 0, se puede combinar con el último, en donde la simplificación de una r nos lleva a esta expresión, menos un sexto menos un tercio equivale a menos un medio, así es de que esto es ρr cúbica sobre 3 epsilon 0 r' menos ρr cuadrada sobre 2 epsilon 0. Aquí vean, un tercio es lo mismo que 2 sextos, 2 sextos más otro sexto son 3 sextos, que equivale a un medio, y esta sería la expresión válida para r's' que son mayores o iguales que r. De nuevo, uno puede comprobar que la expresión que hemos obtenido es continua en la frontera entre el interior y el exterior de esta esfera. Si uno compara la expresión que obtuvimos aquí arriba con la que tenemos aquí abajo, podemos ver que cuando r es igual a r', de las dos expresiones obtenemos exactamente lo mismo. De hecho, cuando la r es igual a r', lo que tendríamos es que en el caso de abajo tendríamos un tercio menos un medio, otra vez pasando todo a sextos, un tercio serían 2 sextos menos 3 sextos equivale a menos un sexto, que es lo mismo que tenemos en la expresión que se muestra en la parte superior de la pantalla. Entonces, el resultado final es que el potencial está dado nuevamente por una expresión que está dada más bien por dos posibles fórmulas algebraicas. Aquí lo que tenemos es que b de p sería igual a menos ρr' al cuadrado sobre 6 epsilon 0
para R' menor o igual que R, o por rho R cúbica sobre 3 epsilon 0 R' menos rho R cuadrada sobre 2 epsilon 0 para R' mayor o igual que R. Entonces esa es la expresión final. Y lo que vamos a ver más adelante es que si uno conoce el potencial, uno puede regresar a determinar el campo eléctrico. Es decir, este proceso de relacionar el campo eléctrico con el potencial funciona en las dos direcciones. Dado el campo que aquí se obtuvo mediante la ley de Gauss, uno puede determinar el potencial, y viceversa. Una vez que uno conoce el potencial, uno puede determinar el valor del campo eléctrico, con la ventaja, como ya se recalcó antes, de que el potencial es una función escalar, que es algo mucho más cómodo de utilizar que el campo eléctrico, que es una magnitud vectorial. Bueno, hasta aquí pues termina esta lección. Como de costumbre, sus comentarios serán muy bien recibidos. Hasta la próxima.